Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta serie de videos. Y bien, básicamente hoy vamos a hablar acerca del modelo de referencia, que en este caso es el modelo OSI. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que son los modelos de red. Y un modelo de red es prácticamente un elemento fundamental que nos va a poder permitir comprender todos los procesos que van a involucrarse dentro de una transmisión de datos, que básicamente estos modelos son teóricos que nos van a poder permitir explicar y comentar la función que cada uno de estos elementos de red, que básicamente son los que intervienen dentro de una comunicación de datos. Muchos de estos modelos desarrollados son con este propósito. Por ejemplo, ahí podemos mencionar el modelo AppleTalk, el modelo Neural Network, el modelo TCP/IP y obviamente también el que vamos a ver en esta clase, que es el modelo OSI. La mayoría de estos modelos tienen un elemento común, que son divididas entre capas, y cada una de estas capas tienen diferentes tareas que van a realizar independientemente, pero también a la vez se van a ir conectando y comunicando a través de los interfaces, que también nos van a poder permitir facilitar toda la comprensión de esos procesos y todo el desarrollo de esas nuevas tecnologías. Entre las ventajas que nos van a poder permitir estudiar o aplicar un modelo de referencia para una red, básicamente nos van a, por ejemplo, permitir la interoperabilidad de diferentes fabricantes. También nos van a poder permitir dividir las operaciones que pueden manejarse de manera compleja dentro de una red, que básicamente lo vamos a tener en capas y se lo van a especificar más fácilmente y van a ser mejor administrados. También nos van a permitir introducir cambios parciales en una capa sin requerir cambios en su totalidad. También nos van a permitir definir interfaces estándar para la integración de los diferentes fabricantes. También nos van a permitir el desarrollo de interfaces estándar que facilitan la interoperabilidad de diferentes fabricantes. Y también nos van a poder permitir elaborar lo que es la especificación, que nos van a ayudar al progreso de la industria y facilitar la resolución de los fallos que pueden existir dentro de una red. El modelo OSI ha sido creado por un estándar que es denominado la ISO, que básicamente ha sido creado a principios de 1980. Esto básicamente para poder solucionar los problemas que ocurrían dentro de la implementación de diferentes modelos, que obviamente cada una de los fabricantes definía sus propios estándares, ¿no? Sus propios modelos. Por ejemplo, ahí podemos observar un ejemplo del modelo SNA, que básicamente pertenecía a la compañía de IBM. También existían otros, por ejemplo, el modelo de CNET y obviamente entre otros. Entonces, este modelo lo que nos permite es ver la arquitectura primaria de lo que son las redes. Además que en este modelo lo que nos permite es poder describir cómo los datos y la información de la red van a fluir dentro de cada una de esas capas, que básicamente se va obviamente a enviar desde un origen hasta un destino. Dentro del modelo OSI, como anteriormente habíamos indicado, se divide en capas. Y en este caso son 7 capas que vamos a tener dentro de este modelo de referencia OSI, en el cual, bueno, vamos a ir detallando una por una. Por ejemplo, tenemos ahí la capa número 1, que se denomina física, y este es el que va a definir las especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales que van a ser necesarias para poder activar, mantener y desactivar un enlace físico, que va a ser utilizado para una transmisión de bits entre dispositivos. Esto quiere decir que esta capa lo que nos permite es estudiar el medio de transmisión de red que vamos a utilizar. Puede ser un medio de transmisión cableado o puede ser un medio de transmisión inalámbrico, que prácticamente estos medios de transmisión de red van a ser los encargados de poder convertir toda la información en bits y poder entregarlo obviamente a su destino. Dentro de esta capa física se tiene un dispositivo que pertenece específicamente a esta capa, que es el hub, ¿no? Que también en una anterior clase lo habíamos visto y lo habíamos definido para qué sirve este dispositivo de red. También tenemos la segunda capa, que lo podemos denominar con enlace de datos.
Dentro de esta capa se define el formato que se va a dar a la red de datos para poder ser transmitidos dentro de una comunicación de red. Y este es el que va a controlar todo el acceso a la red. En esta capa se denomina lo que es direccionamiento físico. Y ese direccionamiento físico es lo que nos referimos a que cada una de las tarjetas de red o interfaz que vamos a tener dentro de nuestros dispositivos tienen una dirección única en todo el mundo. Entonces, eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, cuando compremos una tarjeta de red, va a tener una única dirección con la cual este se va a poder identificar y poder recibir y obviamente también enviar toda la información que se va a transmitir a través de lo que es la capa física, ¿no? A través de la señalización y transmisión binaria. Dentro de esta capa se tiene un protocolo de unidad de datos que prácticamente se lo denomina trama, o también en inglés lo podemos ver con frame, que este es el que se va a encargar de poder transferir toda la información y los datos que se van a recibir de las anteriores de las demás capas. Y también dentro de esta capa de enlace de datos tenemos los dispositivos que van a operar, que básicamente son los switch LAN, que también en un anterior capítulo habíamos visto, y también lo que son los bridge. Entonces es bastante importante reconocer estos dispositivos a qué capa van a pertenecer dentro del modelo OSI. También tenemos una capa superior que es la capa número 3, a este se le denomina red. Y este es el que va a proveer en sí lo que es la conectividad y la selección de la ruta entre los dispositivos terminales. Este es el que se va a encargar de poder enviar una información desde un origen y hacerlo llegar hasta su destino, sin importar el lugar donde se encuentre cada uno de estos dispositivos terminales. Dentro de esta capa tenemos lo que es el direccionamiento lógico. Y a esto nos referimos básicamente cuando nosotros agregamos o insertamos una dirección IP, que básicamente es un protocolo de Internet, que una determinada computadora, un determinado dispositivo terminal, va a tener dentro de esa red como una dirección única, que es el que va a utilizar para poder enviar y obviamente también recibir toda la información que va a atravesar a través de los dispositivos. Su protocolo de unidad de datos, en esta capa número 3 de red, se le denomina datagrama o también más conocido como el paquete. Y algo importante también que debemos de considerar es que los dispositivos que van a operar en esta capa principalmente son los routers y también tenemos los que son los switch multilayer o básicamente podemos decir multicapa. Luego tenemos otra capa más superior que básicamente se denomina capa número 4, que es la de transporte, y este es el que nos va a poder permitir segmentar la información, transferir y reensamblar todos los datos que van a corresponder a una determinada comunicación entre dispositivos terminales. Entonces, para poder asegurar una transferencia de datos confiable, establece, mantener y terminar circuitos virtuales. También en esta capa, número 4, es donde se va a realizar la verificación de la detección de fallos que pueda existir dentro del flujo de la información y también aquí es donde se va a proceder con la recuperación de esos errores que pueden en algún momento obstaculizar ese envío de lo que es la información o los datos que van a viajar a través de la red. Entonces aquí básicamente se va a hacer una conexión de extremo a extremo y nos va a otorgar principalmente lo que es la confiabilidad del envío de lo que es la información. Como protocolo de unidad de datos, en esta capa número 4 de transporte se tiene lo que son los segmentos. Luego también tenemos lo que es la capa número 5 de sesión, que prácticamente este es el que va a establecer y administrar y terminar todas las sesiones entre dos nodos de comunicación. Esto quiere decir que va a establecer una comunicación entre los diferentes dispositivos de red. Entonces, este es el que se va a encargar de poder establecer la comunicación, administrar esa comunicación y también finalizar esa sesión que va a tener entre esos dos dispositivos que se van a comunicar. También esta capa se encarga de poder sincronizar lo que es el diálogo entre las capas de presentación y de ambas terminales.
Luego también tenemos lo que es la capa de presentación, que prácticamente es la capa número 6, en la cual esta capa es la que va a garantizar que la información que se está enviando desde la capa de aplicación, que es la capa número 7, que prácticamente es del origen, sea legible por la capa de aplicación del otro dispositivo, que en este caso va a ser el destino. Entonces aquí principalmente lo que hace es representar esos datos y poder también enviar esa información de manera encriptada, en lo cual prácticamente va a ser más seguro de poder enviar esa información a través de la red. Aquí básicamente como ejemplo podemos decir, cuando nosotros enviamos algún archivo, por ejemplo con una extensión PDF, entonces esa información va a enviarse desde un origen a través obviamente de una aplicación y se lo va a enviar con ese formato que les había indicado, que es el PDF. Entonces va a enviar esa información se va a encriptar cuanto se va a estar enviando y comunicando con los otros dispositivos, y hasta que pueda llegar de manera correcta hacia su destino. Entonces principalmente esa es la función de la capa de presentación. Y por último también tenemos lo que es la capa de aplicación, que básicamente es la capa número 7. Esta capa se encarga de poder suministrar todos los servicios y aplicaciones que van a ser utilizados dentro de una red. Esta capa principalmente es el que va a utilizar los usuarios finales. Aquí es donde se va a determinar la identidad y disponibilidad de la contraparte en la comunicación e implementar también procedimientos de autenticación de usuario, recuperación de errores y control de integridad. Y a esto básicamente nos referimos, por ejemplo, cuando tratamos de autenticarnos tal vez en una página web que es la aplicación de Facebook. Entonces, para nosotros poder ver nuestra información, compartir nuestra información a través de la red, entonces lo que hacemos es en primera instancia colocar nuestro usuario y contraseña, y ahí prácticamente estamos utilizando ya lo que es una aplicación, ¿no? Entonces ingresamos a nuestro perfil de Facebook, luego nosotros ya podemos insertar alguna imagen, en la cual prácticamente va a ser representado por una extensión. Puede ser JPG, PNG o cualquier otro tipo de extensión para imágenes. Entonces se va a compartir y prácticamente es lo que va a pasar también por cada una de esas capas, ¿no? A través de esta aplicación prácticamente va a pasar a lo que es la capa de presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos, física, y obviamente ya cuando esté en el dispositivo de destino también se volverá en este caso a encapsular todo lo que es esa información. Entonces prácticamente son estas 7 capas que debemos tener muy en cuenta para poder tener presente lo que es el funcionamiento interno de lo que es las redes, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos 7 capas del modelo OSI, que la primera capa es física, la segunda capa es enlace de datos, la tercera capa es de red, la cuarta capa de transporte, la quinta capa de sesión, la sexta capa de presentación, y también tenemos la séptima capa, que es prácticamente la aplicación. Un concepto bastante importante también dentro del modelo OSI es lo que es la encapsulación y desencapsulación. Y básicamente esto se refiere cuando nosotros como usuarios finales tratamos, como anteriormente había dicho, compartir alguna información, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en nuestra red social de Facebook, que quiero compartir una imagen para que otras personas puedan visualizarlas también. Entonces aquí yo como usuario final comparto esa información, entonces prácticamente yo soy el transmisor de esos datos. Entonces ese dato, esa imagen que voy a enviar mediante la aplicación de Facebook, dentro de la capa número 7 de aplicación, ahí estaríamos catalogando que estoy utilizando una aplicación web, ¿no? O tal vez si estoy haciendo de mi celular, entonces podría estar utilizando una aplicación móvil. Entonces prácticamente esa es la capa que iba a identificar en el modelo OSI. Luego de yo ya estar utilizando una determinada aplicación, entonces ese dato que estoy compartiendo de esa imagen va a pasar a una capa que en este caso es la de presentación.
Entonces, como yo estoy enviando una imagen, yo puedo enviar esa imagen en formato JPG, en formato PNG, en formato GIF o en otro formato. Entonces, prácticamente en esa capa número 6, que es la de presentación, se va a esos datos colocar como con qué tipo de extensión de formato estoy enviando esa información o ese dato. Una vez que yo haya enviado toda esa información, entonces pasará a una etapa de sesión, que básicamente es la capa número 5, la capa de sesión. Entonces ahí se va a establecer la comunicación y también enviar lo que es esa información, ¿no?, a través de la red. Entonces ahí se establecerá la sesión, se administrará la sesión y luego se finalizará esa sesión. Una vez que yo haya pasado por esa capa, entonces estaría pasando a la cuarta capa, que prácticamente es la de transporte. Entonces ahí estaremos utilizando un protocolo que puede ser muy utilizado en aplicaciones web, es el protocolo TCP, que prácticamente es esa información se lo envía a través de una comunicación asíncrona, en la cual podemos enviar esa información y a la vez internamente nuestra página web, nuestra aplicación puede estar cargando esa información y se puede enviar de manera correcta, ¿no? También dentro de esta capa de transporte tenemos un protocolo que es el UDP, que prácticamente es cuando se utiliza, por ejemplo, en las telefonías móviles, cuando nosotros llamamos, ¿no?, a través de nuestro dispositivo móvil, y obviamente esa información que va a viajar a través de esa red ya es de forma síncrona, ¿no? Es en tiempo real, en la cual prácticamente yo la información no podría cambiarlo. Mientras que en el protocolo TCP, que es también la de transporte, prácticamente yo, digamos, si he enviado alguna información, entonces tal vez me retracto tal vez de poder enviar esa imagen, que tal vez pueda ser tal vez algo que puede tal vez ocasionar malos entendidos. Entonces yo, después de unos cuantos segundos o minutos, podría cambiar esa información o bien eliminar esa información, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre esos dos protocolos que pertenecen a la capa número 4 de transporte. Una que es la TCP, que prácticamente es una comunicación asíncrona donde yo puedo editar y obviamente eliminar la información que estoy enviando a través, por ejemplo, de una aplicación web. Y la otra es la UDP, que prácticamente eso ya, esa comunicación, esa información viaja de manera en tiempo real, ¿no? Que prácticamente si yo, por ejemplo, le digo un hola al contacto al que le estoy llamando, entonces yo después de unos ratos no podría modificar esa información porque él lo está escuchando en tiempo real. Luego de la capa de transporte, después de que ha pasado esa capa, se tiene lo que es la capa de red. Entonces, la capa de red ya es donde esta capa se encarga de poder buscar un direccionamiento lógico, como bien anteriormente habíamos explicado, que es una dirección IP. Entonces se va a identificar desde dónde, digamos, estamos enviando esa información a través de una dirección IP origen, y se va a identificar también a dónde estamos enviando, a qué dispositivo final estamos enviando. Entonces prácticamente aquí donde va a identificar la ruta por donde va a viajar esa información. Luego de pasar por la capa de red, tenemos ya lo que es la segunda capa, que es enlace de datos. Aquí es donde ya prácticamente se establece la comunicación entre el dispositivo físico, y aquí es donde prácticamente se tiene un direccionamiento físico en la cual cada uno, como bien les decía, una determinada computadora tiene una determinada interfaz, y cada una de esas interfaz o tarjetas de red tienen una determinada dirección, ¿no?, que es el único en todo el mundo. Entonces, básicamente cuando se envía la información dentro de una red LAN, entonces el switch es el que se encarga de poder distribuir de manera correcta a través de esa dirección física a cada uno de esos dispositivos. Entonces, prácticamente esa es la función que hace dentro del modelo OSI esa capa número 2 de enlace de datos. Y por último, ya esa información que estamos enviando de esa imagen a través de la aplicación de Facebook, entonces ya pasaría a la capa número 1, es donde se va a convertir todos esos datos prácticamente en unos y ceros, ¿no?, en un lenguaje binario, y luego ya pasará a lo que es el usuario de recepción o de destino, en la cual también ahí
ya lo que hace es prácticamente desencapsular toda esa información que se ha ido enviando, ¿no? Entonces, cuando nosotros enviamos, transmitimos esa información, estamos haciendo una encapsulación de esos datos, en la cual, bueno, cada una de esas capas, a partir de la de transporte, se tienen encabezados. Y esos encabezados son los que nos van a permitir identificar de dónde estamos enviando y a qué destino estamos enviando. Entonces, ya llegando a su destino o al usuario de recepción, entonces en el equipo de recepción básicamente también va a hacer lo que es la desencapsulación para que luego el usuario final pueda visualizar lo que ha compartido el usuario que ha transmitido esa información o esos datos. Bien, entonces también va a pasar por la capa física, luego enlace de datos, luego la de red, luego transporte, luego sesión, luego presentación y luego ya prácticamente la de aplicación, y va a poder visualizar esos datos el usuario de recepción. Entonces, bien, haciendo un poco de resumen, diríamos que el usuario que va a transmitir o enviar esos datos, entonces lo que va a hacer es un proceso de encapsulación, en la cual esos datos van a ser encapsulados por cada una de esas capas, ¿no? Hasta que llegue a la capa número 1, que es la de capa física. Una vez que va a capsular todo eso, esa información, se lo va a enviar a través de ese enlace físico, puede ser cableado o puede ser inalámbrico, y el usuario que va a recepcionar esos datos, entonces lo que va a hacer es un proceso de desencapsulación, donde va a desencapsular cada uno de esos datos que se ha enviado hasta que pueda llegar a visualizar ya en lo que es la capa número 7 de aplicación. Aquí también podemos observar ese proceso de encapsulación y desencapsulación, que básicamente ahí podemos observar que se están enviando los datos a través de una computadora hacia un router, y ahí obviamente estamos viendo, ¿no?, por ejemplo, datos de correo electrónico. Entonces esos datos va a enviarse, obviamente esos datos van a pertenecer a las tres capas que se tienen en el modelo OSI, que es la de aplicación, la de presentación y la de sesión. Entonces ahí se va a establecer en primera instancia con qué aplicación vamos a enviar, con qué extensión vamos a enviar y cómo se va a establecer la sesión para enviar esos datos. Una vez que se tengan los datos a través de esas tres capas, la capa número 7, la 6 y la 5, entonces ya pasará a lo que es la capa número 4, que es la de transporte. Ahí es donde se utiliza, como bien les decía, el protocolo de unidad de datos, que es el segmento. Entonces todos esos datos se van a tener como segmento, y por delante se va a tener lo que es un encabezado, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos que aquí tenemos los datos ya segmentados. Esos datos se van a enviar aquí, ya se van a tener como un solo segmento de estos datos de correo electrónico, y lo que se va a enviar básicamente, como se va a identificar que está pasando por la capa número 4 de transporte, va a tener en este caso un encabezado de transporte. Entonces, una vez que ya tengamos el encabezado de transporte más los datos que se está enviando, entonces ya pasará a la tercera capa, que es la de red, que prácticamente utiliza un protocolo de unidad de datos, que es el paquete, o también llamados lo que son los datagramas. Entonces, aquí es donde se va a enviar, a enrutar toda esa información. Aquí tenemos los datos, aquí también tenemos lo que es el encabezado de transporte, y aquí lo que se adiciona también es lo que es el encabezado de la red. Entonces, como ya tiene aquí el encabezado de la red, prácticamente lo que hace es poder identificar, ¿no? Aquí es donde se va a tener lo que es la dirección IP de origen y también lo que es la dirección IP de destino. Una vez que se tenga ya de esta manera encapsulado, entonces ya pasará a la segunda capa, que es la de trama, donde va a ser dependiente del medio. Y aquí es donde prácticamente, bueno, se tiene aquí a los datos. Bueno, aquí también se tiene lo que es el trailer de la trama. Se tiene lo que es el encabezado de transporte, que había venido ya desde la capa número 4. También se tiene el encabezado de la red, que tenemos también de la capa número 3 de red. Y ya como estamos en esta capa, tenemos lo que es el encabezado de la trama. Entonces aquí ya tenemos ya una encapsulación un poco más amplia, y prácticamente ya luego pasaría a la capa física, es donde se utiliza ya lo que son los bits, ¿no? Que donde toda esta información más los datos se van a convertir en unos y ceros, y luego se va a enviar ya a lo que es su destino.
Entonces ahí se enviará el otro destino y ya procederá también, ¿no?, que llegue a la capa número 1, como sea bits. Luego ya se va a, en este caso, desencapsular a la segunda capa, donde se va a tener, bueno, toda esta información. Luego de tener toda esa información de la segunda capa, se enviará a la tercera capa, que es la de red. También aquí ya se va a desencapsular, donde solamente vamos a tener estos tres, dos encabezados y este dato. Luego de ya desencapsularse en esta capa número 3, pasará a la de segmento, que prácticamente es la capa número 4 de transporte, donde se va a tener encabezado de transporte los datos. Aquí prácticamente es donde se va a tener ya todo listo los datos, para que ya con las otras capas, que es la capa número 5 de sesión, la capa número 6 de presentación y la capa número 7 de aplicación, ya se tenga prácticamente los datos del correo electrónico que se le ha enviado al destino, ¿no? Y aquí es donde ya prácticamente el usuario final va a poder visualizar en su equipo de computación o en el dispositivo que va a tener en este caso como dispositivo terminal. Bien, entonces prácticamente es ese proceso que se tiene internamente dentro de las redes de datos, y de esa manera también podemos nosotros, a través de este modelo de referencia OSI, entender de mejor manera cómo van a viajar los datos, cómo es el proceso de encapsulación que va a tener esos datos que vamos a enviar desde un usuario destino hasta un usuario final o destino, y también cómo, cuando tenga el usuario destino, cómo se va a desencapsular todos esos datos. Bien, entonces espero que les haya gustado esta clase. Simplemente puedan repasar todos esos conceptos que son bastante importantes, y más aún las capas del modelo OSI, para que podamos luego entender de mejor manera cómo se va a enviar toda esa información. Y bueno, con esas recomendaciones me despido y los veo en un siguiente video.